Ignacio de la Jara y quien les habla, Maite Portilla. Vamos a hablar sobre las auditorías en las bases de datos Oracle. Actualmente las organizaciones mantienen muchos datos sensibles dentro de sus servidores, por lo cual es de vital importancia tener resguardados todos estos datos. Cuando nos referimos a datos sensibles, hablamos desde información de personas hasta proyectos, investigaciones y estrategias que utilizan las empresas y organizaciones, así que es muy importante tener un respaldo y saber cómo y dónde se están interactuando con estos datos, qué usuarios están interactuando. De esta forma nace el concepto en una auditoría de base de datos, saber qué usuarios van a tener ciertos privilegios para poder interactuar con esta base de datos, qué comandos van a poder utilizar y así la empresa poder tener un registro de qué modificaciones, actualizaciones o vistas se están haciendo a estos datos. Cuando hablamos de una auditoría, tenemos una persona encargada de auditar la base de datos, y este se llama auditor. El auditor es una persona especializada en el análisis de las situaciones, que tiene muchos conocimientos estadísticos, económicos, jurídicos y financieros, y este evalúa de qué forma podemos tener un control en nuestra organización. Si bien contamos con un administrador de base de datos que pone reglas dentro de la base de datos respecto a las normas que hemos diseñado como organización o empresa, necesitamos también de gente externa que nos ayude, ya que muchas empresas mantienen datos muy sensibles, nuevamente, como lo mencionamos anteriormente, que ni siquiera el administrador de la base de datos puede tener acceso a esta o a modificar ciertos datos. Cuando hablamos de una auditoría en Oracle, en el caso de las bases de datos de Oracle, la auditoría es un conjunto de características que permite a los administradores de las bases de datos y a los usuarios hacer un seguimiento del uso de la base de datos. Los DBA pueden definir una actividad de auditoría predeterminada. La información de las auditorías se almacena en el diccionario de datos. En las tablas SID.out o en las pistas del sistema operativo, si es que éste lo permite, existen varias vistas que se basan en esta tabla SID.out para mostrar distintos resultados según la información que se quiera obtener. Por ejemplo, nosotros definimos qué usuarios están manipulando nuestra base de datos y cuáles son los comandos que estos están utilizando. Nosotros lo predefinimos y así podemos obtener estos resultados. Lo anterior viene definido del parámetro auditTrail. Esto quiere decir que para que los datos de la auditoría se vayan almacenando en la base de datos, en este parámetro de estudio e implementación del Audit Vault debe estar activado, ya que como se explica en el siguiente apartado, vamos a destacar que la base de datos de Oracle tiene varias capas de seguridad que proporcionan la capacidad de auditar a distintos niveles. En una auditoría es importante auditar tres tipos de acciones: intentos de inicio de sesión, acceso a los objetos y acciones de la base de datos. Cuando se realizan auditorías, la funcionalidad de las bases de datos es dejar constancia de los comandos correctos e incorrectos que se realizan sobre esto. Esto puede modificar cuando se modifica y se configura cada tipo de auditoría. El paso principal para llevar a cabo una auditoría tradicional es comprobar la activación de una instancia de Oracle. La activación de la auditoría de Oracle Database viene definida por el valor en el parámetro auditTrail. Para comprobar si la auditoría de la base de datos está activada, debemos ejecutar un comando SQL que vamos a mostrar a continuación, que dice select name, valued from, llamamos al parámetro donde el nombre es igual a audit-trail. También podemos hacerlo directamente en el archivo init.hora cambiando el parámetro auditTrail. Los posibles valores del parámetro auditTrail son: OS activa la auditoría de la base de datos de los sucesos auditados que se generan en la pista de la auditoría del sistema operativo. No se auditará en Oracle, sino que en los sistemas operativos anfitrión. Y esto no funciona en todos los sistemas operativos.
La base de datos activa la auditoría y los datos que se almacenan en la tabla seed.out de Oracle es equivalente a true, en español verdadero. db-extend activa la auditoría y los datos que se almacenan en la tabla seed.out de Oracle. Además, se escribirán los valores correspondientes en las columnas SQL-Blind y SQL-Text de la tabla seed.out. XML activa la auditoría de la base de datos. Los sucesos serán escritos en ficheros del sistema operativo. XML Extend activa la auditoría de la base de datos. Los sucesos serán escritos en formato del sistema operativo. Además, incluirán los valores SQL-Text y SQL-Blind. Cuando hablamos de activar la auditoría de la base de datos, son para generar registros en las tablas de la auditoría. No basta solo con utilizar el comando audit, sino que también es necesario activar la escritura de las tablas de la auditoría, activando el parámetro de inicialización audit_trial. Por un lado se puede activar o desactivar, modificando dicho parámetro desde la init.hora, o por otro lado se puede hacer a través de sentencias SQL. Cuando hablamos de la sentencia SQL debemos poner alter system set audit-trial igual, entre comillas, db scope igual sp file. Cuando hacemos la recolección de datos, hablamos de que la recolección de datos se basa en un conjunto de vistas que actúan sobre la tabla, donde se guardan los registros de la auditoría. Esta tabla es out para la auditoría normales y FGA-log para auditorías de grano fino. Cada vista ofrece distintos tipos de información de forma más clara para el auditor o administrador de la base de datos. Una auditoría importante es la de sesión. Las auditorías de sesión tienen como en cada intento de conexión con la base de datos por parte de un usuario puede ser auditado. El comando para iniciar la auditoría de intentos de inicio de sesión es audit session. Este comando auditará tanto los intentos fallidos como los aciertos. Para auditar solo los intentos fallidos se utiliza el comando audit session whenever not suitable, en español. ¿Qué queremos decir? Que auditamos la sesión cuando no es exitosa. Para auditar solo las conexiones correctas se utiliza el comando audit session whenever suitable. En español queremos decir, se activa esto cuando la conexión es exitosa. Tenemos la auditoría de acción. Cualquier acción que afecte a un objeto de la base de datos, tabla, enlace de datos, espacio de las tablas, sinónimo, segmento de anulación, usuario, índice, entre otros, puede auditarse. Las posibles acciones pueden auditarse, por ejemplo, el create, el alter y el drop. Sobre estos objetos pueden agruparse para simplificar la cantidad de esfuerzos administrativos necesarios para determinar y mantener las opciones de configuración de la auditoría. Audit Role. Este comando activará la auditoría de las acciones, por ejemplo, create role, alter role, drop role y set role. También se puede ser más selectivo, por ejemplo, si se quiere auditar un usuario concreto, cuando se realiza la opción Update. Por ejemplo, podemos poner el comando Audit Update Table by nombre-de usuario. De esta forma se activará la auditoría para el usuario nombre-usuario, solo cuando éste ejecute el comando Update para cualquier tabla. Se puede auditar cualquier acción que afecte a cualquier objeto de la base de datos. Para facilitar la gestión de acciones a auditar, se encuentran agrupadas según los grupos que se muestran en la siguiente tabla que pondremos a continuación. Cuando hablamos de la auditoría de un objeto, además de las acciones a nivel de sistema sobre objetos, también es posible auditar las acciones de manipulación de datos sobre los objetos. Se pueden auditar las operaciones de Select, Insert, Update y Delete. Selección, inserción, modificación y borrado sobre las tablas. Este tipo de auditoría es similar a la que hablamos anteriormente, de acción. La única diferencia es que el comando audit incorpora un parámetro nuevo, el
by session. Este es el registro de la auditoría para el estudio de implementación de Audit Value. Escribirá la única vez por sesión o by access. El registro de auditoría se escribirá cada vez que se acceda al objeto auditado. Por ejemplo, para auditar los insert realizados sobre la tabla X, el comando de acceso será audit insert on tabla X by access. Al indicar by access hay que tener cuidado, pues se registrará un suceso de auditoría por cada insert. Esto puede afectar al rendimiento. De ser así, siempre será mejor optar por by session, que solo registrará un suceso de la auditoría por sesión, aunque es menos exhaustivo. Otro ejemplo para auditar todas las acciones realizadas en la tabla X por sesión utilizaremos el siguiente comando: audit all tabla X by session. El comando anterior auditará todas las acciones realizadas sobre la tabla X, select, insert, update, delete, pero solo un registro de auditoría por cada sesión. Otro ejemplo para auditar las eliminaciones de registro de una tabla cualquiera sería audit, delete, el nombre de la tabla, by access. Auditar el privilegio del sistema. En este caso vamos a auditar el delete en las tablas que hemos ido creando en distintos usuarios. Para que quede constancia de ello, es necesario activar la auditoría audit delete any table by access en distintos usuarios. Borramos los registros y luego volvemos a zip con la siguiente sentencia: select action name, username, date, y acá estamos diciendo qué cosas que han registrado el borrado de tablas. Es muy importante proteger los registros de las tablas zip. Pueden ser objetos susceptibles de ser eliminados, ya que pueden reflejar acciones no utilizadas en la base de datos. Podemos obtener cualquier acción que se haga sobre esta tabla ejecutando el siguiente comando: audit trial on sys.out by access. Además, vamos a analizar los redo log con LogMiner. El LogMiner es una herramienta de las bases de datos de Oracle que se utiliza para extraer sentencias DML directamente de los archivos redo log. De esto es posible extraer la sentencia SQL original que se realizó la transacción de sentencia, que puede ser utilizada para deshacer. Ayuda de una manera sencilla y cómoda a interpretar los ResoLog. La auditoría de grano fino es la auditoría genérica. Se guarda qué usuarios realizaron qué operación sobre un objeto de la base de datos. Sin embargo, a veces esto no es suficiente. A veces es necesario saber qué consulta ejecutó el usuario sobre una tabla en un momento predeterminado, o qué datos fueron borrados, modificados e insertados por parte del usuario. En este tipo de auditoría se llama auditoría de grano fino y está disponible en Oracle desde su versión 9. Es capaz de auditar no solo el objeto que fue consultado por el usuario, sino que también se puede auditar la información que obtuvo, en el caso de haber hecho una consulta, y qué información introdujo, borró o modificó en caso de haber hecho alguna modificación. Esta auditoría nació por la necesidad de capturar las acciones fruto del uso indebido de un privilegio por parte de un usuario. Acá, por ejemplo, nos referimos a que, por ejemplo, un usuario roba información de una empresa. Entonces, para eso nos sirve la auditoría de grano fino, para saber dónde se está fugando la información. También podemos auditar con la herramienta del Enterprise Manager. El Enterprise Manager consiste en un conjunto de herramientas de administración que facilitan la configuración, el control y la administración de la base de datos de Oracle. Está dirigido a los administradores y ofrece acceso a múltiples sitios. La gracia del Enterprise Manager es que tiene una interfaz gráfica, lo cual es una forma sencilla y amigable de auditar y realizar otras opciones, lo cual hace que sea más simple para el administrador o para la persona encargada de auditar poder interactuar con esta y no tener que hacer todo por consola. A continuación les voy a mostrar
Oracle Database Vault. Bueno, ¿qué es? Es una herramienta de control de acceso que nos proporciona Oracle, la cual nos ayuda a proteger la información de la base de datos contra accesos no autorizados. Y cuando usamos esta herramienta, uno, cuando la base de datos debe aplicar la separación de tareas, y dos, cuando el DBA no tiene los permisos suficientes para visualizar los datos de algunos o todos los esquemas de la base de datos. Para una auditoría es necesario separar las responsabilidades. Uno de los principales requisitos es confiar en el DBA, ya que el DBA maneja todo tipo de datos de nuestra base de datos, ya que tiene un nivel alto respecto a los privilegios en esta misma. Además, si nuestro DBA de confianza debe tener responsabilidades, ya sea por tema de abuso de confianza o pistas de auditoría. El abuso de confianza se refiere a que un DBA utilice de forma incorrecta las contraseñas de la vista de usuario. Y las pistas de auditoría se refiere a netamente que evitar malentendidos con movimientos que se hagan en la base de datos. Otro punto es que el DBA y el administrador del sistema deben ser personas diferentes, ya que son distintos tipos de privilegios. Y otro punto muy importante son que las cuentas nunca se deben compartir. Seguridad de la base de datos. Bueno, hay 3 puntos: restricción de acceso a datos y servicios, autenticación de usuarios y supervisión de actividades sospechosas. Bueno, el primer punto consta sobre que no todos los usuarios deben tener acceso a todos los datos. Ejemplo, tarjeta de crédito, datos médicos, información de identidad. El segundo punto trata sobre que el sistema verifica quién está intentando acceder a los datos. Y una forma fácil de autenticar es mediante el uso de una contraseña. Pero también hay otros tipos de forma de autenticarse, como escáner de retina o usando la huella dactilar. Y el tercer punto se basa con respecto a usuarios que ya están autenticados, identificados, y empiezan a hacer mal uso de la información y en el cual empiezan con actividades sospechosas. Ejemplo, que un trabajador empiece a consultar mucha información de las tarjetas de crédito en nuestra base de datos o incluso información confidencial.